es el final de este ecosistema. Oye, es que esto que están haciendo no es legal. Es verdad que Hype se va a hundir, porque claro, en realidad lo que hacen no es algo excesivamente ético. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, guerreros y guerreras de Crypto Squad. ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un muy buen día. Pero vamos a lo que nos atañe en este vídeo y es a hablar sobre lo que ha pasado con Hyperliquid. Es cierto eso de que la HLP se va a quedar a cero, es verdad que Hype se va a hundir, es cierto que ya es el final de este ecosistema, de este DEX, de este perpetuo, que es bastantes cosas a la misma vez. Bueno, pues quedad con nosotros hasta el final del vídeo porque si no, no os vais a enterar de todo lo que ha pasado, porque no veáis que tenemos una pedazo de telenovela donde ya no solamente Hyperliquid, sino exchanges se meten de por medio, algún clúster de wallet y todo eso lo vais a ver con nosotros en CryptoSquad. Así que yo de vosotros me quedaría hasta el final de este vídeo. Y ahora vamos a pasar ya a explicar poco a poco, paso a paso, qué es lo que ha ocurrido. No os preocupéis porque vamos a intentar hacerlo de la forma más didáctica posible y tampoco profundizando en exceso. Y oye, pues vamos a explicarlo ya de una vez, qué es lo que ha pasado con Hyperliquid y si sí o si no es el final de este ecosistema. Vamos a comenzar a explicarlo, vamos a intentar resumirlo porque a pesar de todas las pestañas que tengo aquí abiertas, vamos a intentar verlo de la forma más sencilla para que lo entendáis, porque la verdad es que hay bastantes tecnicismos y hay cosas que entender, pero no tenemos todo el tiempo para poder hacer un vídeo de una hora. Entonces, primero de todo, vemos cómo la HLP, la piscina de liquidez global que tiene Hyperliquid y que se construye en base pues, a lo que los usuarios depositan, a las liquidaciones, a las fees, etcétera. Una caída de 12 millones, algo significativo, ¿verdad? ¿Y por qué se da? Bueno, hay que remontarse primero a que tenemos que hay un usuario. La mayoría de estos datos lo hemos conseguido gracias a Look on Chain. Ahora vais a poder ver algunas cosas y vemos cómo este usuario, semanas antes, días antes, empieza a acumular Jelly Jelly, ¿vale? Y aquí podemos ver en el token Jelly, en USD, lo he puesto para que veáis de mayor a menor, cómo tenemos que 3 días antes, 5 días antes, 3 días antes, antes del ataque, días antes, este usuario empieza a comprar en spot Jelly Jelly, ¿de acuerdo? Claro, ¿y qué sentido tiene que este usuario empiece a comprar en spot Jelly Jelly, ¿vale? Si después aquí tenemos que se abre un short y que están linkeados entre ellos. Abre un short con una cantidad equivalente a aproximadamente, pues serían como un 40% de la liquidez del token que tiene Jelly Jelly. Este es el problema que tienen los tokens con tan poca liquidez, con tan poco volumen y esperemos que Hyperliquid aprenda de ello, pero eso vamos a dejarlo para la reflexión final. ¿Y qué ocurre? Pues que a la misma vez tenemos que se abre un loan en Hyperliquid y ¿sabéis de qué? Del mismo token, de Jelly. Y claro, aquí parece que está pasando algo extraño, porque si tenemos que una wallet que previamente ha comprado, luego ha sorteado, tiene relación, también tiene relación esta wallet que ahora ha abierto un loan. ¿Y esto a qué se debe? Ya partimos de que hay una relación entre ese short primero, entre ese long, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que esta ballena comenzaba a vender, a vender, a vender y de repente empieza todo lo que había vendido previamente a comprarlo, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y eso hace que él automáticamente vaya subiendo el precio, mientras que a la misma vez la gente ve esos TWAPs o esos clips que son compras periódicas y se suman también, evidentemente, abriendo en otras posiciones y comprando en propio spot para subir el precio. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que al subir ese precio, tenemos que esa wallet que previamente había abierto, que tenemos aquí, ese short es liquidado. Y al liquidar el short en Hyperliquid, nadie se hace cargo, entonces lo hereda automáticamente la HLP. Y la HLP de Hyperliquid hereda un short que es como se diría, pues vamos, una manzana envenenada, ¿verdad? Porque ahora de repente Hyperliquid hereda ese short y el precio al estar subiendo hace que progresivamente Hyperliquid vaya perdiendo, perdiendo y perdiendo. Porque, como hemos visto aquí, el precio seguía subiendo ya que esa persona, ese grupo, en spot estaba comprando a la misma vez también, como hemos dicho, que previamente también teníamos que aquí se había abierto un long y que incluso había también otra posición más que estaba pumpeando el precio. Es decir,
que tenemos dos loan de muchos millones, más compras en spot, más la gente que evidentemente iba sumándose ya que veía que tenía pues una caballería detrás, que son esos loan y las compras en spot, hace que el precio subiera y Hyperliquid llegara a tener una pérdida aproximada de 12 millones de dólares. Es decir, algo que no es fácil de absorber. Claro, mientras todo esto está ocurriendo, las compras en spot se van haciendo, la gente preguntaba, oye, ¿y entonces es posible que a la misma vez se pueda abrir, ya que esta persona está en long, pueda abrir más posiciones y terminar de liquidar desde Hyperliquid? Pues en cierto modo no tiene sentido porque el cálculo del PNL que se va haciendo dentro de Hyperliquid va acorde al HLP. Entonces, si el HLP se va vaciando, también va ese usuario perdiendo profits. Pero ¿qué pasa si se tira más longs fuera del exchange? Fuera de, bueno, del exchange, perdón, fuera del DEX, fuera de Hyperliquid. Pues ahí sí que se puede liquidar a Hyperliquid y se puede terminar por reventar esa HLP. Y claro, pero ¿cómo iba a ocurrir si no estaba listado en ningún CEX fuerte? Pues de repente ocurre que Binance lista Jelly Jelly a la misma vez. Y aquí tenemos Binance Futures will launch uses margin Jelly Jelly. Y luego, por si acaso, le pongo Mavia, no vaya a ser que te enteres. Y claro, desde ese momento, porque además el listado era, como vemos aquí, inmediato, con un apalancamiento de 25 además, ya esos usuarios o ese usuario podría seguir metiendo más long, ya no desde Hyperliquid, sino desde Binance, y eso a la misma vez iba a hacer que más usuarios fueran metiendo long para terminar de liquidar a la HLP. Y claro, esto de repente hace que se enciendan las alarmas dentro de Hyperliquid. Y en Hyperliquid lo que ocurre es esto. Y tenemos aquí un mechazo que nos deja el precio en 12,42. O sea, una auténtica locura. Y es verdad que no tenía sentido que esto siguiera pasando, es decir, que Hyperliquid tenía que tomar acción. Y bien, con ese mechazo, claro, desde CryptoSquad vimos que había una caída, pues, un tanto artificial. Y varios de nuestros usuarios, varios de nuestros compañeros, pues bueno, aquí, por ejemplo, Pablo estaba 70 pavos arriba. Aquí Luke fue el gran protagonista con un PNL de $200. Bueno, hubo varios usuarios que sí que consiguieron, eh, cerrando también incluso, ya sabemos, los famosos SREX sonriendo y demás. Y que, bueno, pues afortunadamente varios de nuestros alumnos pues consiguieron aquí, por ejemplo, Cristo Snow. Hace semanas que no hacía esto de trading, pero hoy bien, entrada en 12.30, salida en 14.20, es decir, que desde Crypto Squad pues conseguimos también coger un poquito esto, gente en spot, gente en futuros, y eso siempre, como vemos, jiteando, cerrando y llevando a cabo la filosofía de holdear lo justo. Bien, y frente a esto, pues vemos que hay un rebote bastante importante en Hyperliquid, desde los 12 y pico nos lleva a de nuevo el camino a los 14. ¿Debido a qué? Bueno, pues es sencillo, debido a que Hyperliquid en un comunicado quita Jelly dentro de Perpetuos y debido a este ataque coordinado, porque en el momento en el que se ve que Binance lista Jelly en Perpetuos, pues Hyperliquid decide de una forma un tanto digamos, alegal, porque claro, en realidad lo que hacen no es algo excesivamente ético, cierran el Jerry en perpetuos y luego además el HLP acaba con $700.000 de profit después de todo lo ocurrido. ¿Debido a qué? Debido a que se hace un settlement, ¿vale? El backstop es lo que se hereda y el settlement hace que finalmente Hyperliquid cierre esa posición y acabe con un PNL de $700.000. Es decir, que después de todo lo ocurrido, además Hyperliquid acaba con un profit de $700.000. De esa pérdida de 12 millones a de repente un profit de $700.000. Y claro, ¿qué es lo que lleva a Hyperliquid a pensar, oye, es que esto que están haciendo no es legal? Pues aparte de ese listado dentro de Binance, vemos que una de las wallets linkeadas a toda esta operativa tiene bastante movimiento con Binance, ¿de acuerdo? A través de Binance y a través de OKX, vemos que 2 semanas atrás, conforme además estaban ocurriendo todas esas compras de Jelly Jelly, pues estas wallets estaban linkeadas misteriosamente con Binance. Evidentemente, pues bueno, Binance Hot Wallet no quiere decir que sea Binance de forma oficial, pero porque dentro de los C ya sabéis que la transparencia es menor, entonces no se puede saber si es una propia wallet dentro de Binance, pero bueno, al ser una wallet del propio usuario o en realidad es algo que tiene por ahí
relación con CZ y con Binance en concreto. Y bueno, esto hace que, como decimos, pues finalmente Hyperliquid cierre esa posición, acabe, como hemos dicho, con esos $700.000 de profit y termine ese culebrón haciendo que Hyperliquid vuelva a recuperar el precio. Es decir, chicos, que desde este punto que tenemos en 16,24 llegamos a caer en torno a un 23% en toda esa caída que tuvimos de todo lo que pasó con el HLP, para luego, pues también a la misma vez recuperar desde este punto que tenemos hasta aproximadamente donde estamos ahora mismo, que sería en la zona de los 14,5, en torno al 17%, quedándose como tal, pues una caída no tan grande después de todo lo ocurrido, ¿vale? Porque después de todo lo ocurrido, la caída en general habrá sido, pues desde este punto en el que nos encontrábamos, de los 16 y pico hasta este punto, un 10% de caída, que puede ser algo normal cuando pues Bitcoin está sufriendo. Entonces, esto nos lleva a que precisamente Hyperliquid haya podido recuperar bien el precio, ya que uno de los garantes de Hyperliquid es la HLP, y si realmente, y si finalmente desde Binance se hubiera seguido coordinando ese ataque, probablemente pues la HLP hubiera sufrido muchísimo más de lo que sufrió. Sea Hyperliquid Ángel o sea Hyperliquid Demonio, lo que está claro es que lo que se ha hecho ha sido en pro de poder favorecer a todos los usuarios y a la comunidad de Hyperliquid, ya que las personas directamente depositando USDC dentro del HLP hace que esa pérdida no fuera solamente de Hyperliquid, sino de todos los usuarios, ya no solamente de los que han aportado al HLP, sino también a todos los que tienen sus hype bloqueados, a los que han hecho las bóvedas dentro de Hyperliquid. Entonces, Hyperliquid lo que dice que ha hecho ha sido en pro de la comunidad. Y en cierto modo es así. Lo que sí que es verdad que también por el otro lado, pues al final han hecho que, bueno, cerrando una posición de esa forma para salvaguardar la viabilidad del proyecto, a la misma vez hacen que pierdan una parte de esa famosa descentralización que siempre han defendido. Entonces, quizá el exceso de descentralización haya llevado precisamente a lo que ha ocurrido en Hyperliquid. ¿Cuál es una de las soluciones que se pueden hacer? Bueno, pues obviamente, a pesar de que nosotros no somos expertos en seguridad, sí lo que está claro es que los tokens que tienen menos market cap tienen una liquidez también menor y por lo tanto son mucho más manipulables. Ya hemos visto que el 20% ese de margin que querían poner para evitar lo que pasaba antes de abrir las posiciones, nos hace que aún así Hyperliquid siga siendo vulnerable. Entonces, probablemente deslistando esos tokens, a pesar de que ellos, pues probablemente debido a las oscilaciones que tengan, ya que sabéis que los tokens de ese market cap y de esa poca liquidez, siempre hacen esos short squeeze que hacen que en este caso Hyperliquid, pues consiga liquidar y por lo tanto aumentar su HLP. Es verdad que a ellos les viene bien muchas veces, pero aquí hemos visto ya cómo este es el segundo gran ataque coordinado a la HLP de Hyperliquid en los últimos meses y que por lo tanto hay que hacer algo para evitar que pase esto. Yo no sé qué pensáis vosotros. Pensé que Hyperliquid ha hecho bien, pensé que Hyperliquid ha hecho mal, ha vulnerado ese principio de descentralización o en realidad lo que ha hecho ha sido defender a los usuarios y a la viabilidad del proyecto y a todos los holders que confían en Hyperliquid. Eso lo dejo para vosotros. Yo no voy a entrar a juzgar qué es lo que ha pasado. Se despide Proscrito. Nos despedimos desde Crypto Squad. Un saludo a todos, guerreros y guerreras, y nos vemos en el siguiente vídeo.